Buenos días, buenas tardes, también buenas noches hacia China. Mi nombre es Pamela Aróstica Fernández, directora de la Red China y América Latina Enfoques Multidisciplinarios RedCAEM, y les quiero dar una cordial bienvenida a la webinar Una década del Foro China-CELAC, Cooperación y Proyecciones. Queremos agradecer a las instituciones que nos acompañan en esta webinar, al Centro de Estudios de Asia del Pacífico e India, CEAPI, de la Universidad Nacional de 3 de Febrero, UNTREF, en Argentina, a la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Xochimilco en México y al Centro de Estudios Latinoamericanos de la Universidad Sun Yat-sen en China. También a los partners de RedCAEM que han apoyado la difusión de esta actividad. También agradecemos y saludamos a los 140 especialistas que conforman RedCAEM, al círculo de amigos y a la comunidad que nos sigue en redes sociales y que hoy se ha conectado. Queremos saludar en especial a los 400 inscritos a este evento vía LinkedIn y también a los casi 3.900 seguidores de la red en esta red y que siguen permanentemente nuestras publicaciones y actividades. La red China y América Latina cumple 10 años este 2024. Estamos impulsando una serie de actividades, esta es una de ellas, en respuesta a las demandas para una mayor comprensión sobre la complejidad de las relaciones entre China y América Latina. La red CAEM es una plataforma independiente, plural, abierta y multidisciplinaria que se propone servir como una membrana permeable de intercambio de conocimientos entre distintos actores, y siempre decimos que somos parte de la sociedad del conocimiento. Nuestros objetivos son promover la mayor profundización y análisis de estas relaciones, aportando desde distintos ejes temáticos como política y relaciones internacionales, historia y relaciones culturales, geopolítica y geoestrategia, medio ambiente y desarrollo, género, economía, comercio e inversión. Tenemos publicaciones propias como el Working Paper Series, las reseñas, las columnas de opinión. Los queremos invitar a leer nuestras últimas 2 columnas de opinión. Una se denomina Mujeres Chinas, Luces y Sombras, escrita por Amelia Sáiz López, profesora de Estudios de Asia Oriental en la Universidad Autónoma de Barcelona. Y también otra columna denominada ¿Cómo terminará la historia de Coca-Cola Sinclair en Ecuador?, por Julie Radomski, candidata PhD en la American University, ambas integrantes de nuestra red. Sobre nuestras actividades, vamos a tener durante el 2024 una serie de actividades vía online, pero también presenciales, y una presencial es el Simposio América Latina, la Unión Europea y China, Dimensiones y Desafíos de la Relación Triangular, que desarrollaremos en el Congreso de Agila en septiembre de 2024 en Nápoles, Italia. Los invitamos a visitar nuestro sitio web. En los distintos casilleros de los ejes multidisciplinarios tienen todas las actividades y las publicaciones que estamos impulsando. Hoy estamos centrados en esta webinar, Una década del Foro China-CELAC, Cooperación y Proyecciones. Este año 2024 el Foro China-CELAC cumple 10 años. Es un hito que nos invita a reflexionar sobre su impacto y la relevancia de este foro en el contexto geopolítico actual. Desde su establecimiento, este foro ha sido crucial para el diálogo y la cooperación entre China y los países latinoamericanos. Y en esta webinar vamos a enfocarnos en algunas preguntas sustantivas. Primero, ¿cómo ha sido la trayectoria de este foro? ¿Cuál es el balance que podemos hacer luego de 10 años? Y también, ¿cuáles son las proyecciones del foro China-CELAC? Para responder estas preguntas, la webinar está dividida en 3 ponencias y en comentarios finales. En la primera ponencia, denominada Foro China-CELAC, Historia y Evolución, será abordada por Daniel Morales, investigador en el Centro de Estudios Latinoamericanos de la Universidad Sun Yat-sen en China. El segundo tema es Dimensiones de la cooperación en el Foro China-CELAC, que será analizado por José Luis León Manríquez, profesor e investigador de la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Xochimilco en México.
Y el tercer tema, una beca del Foro China-CELAC, desafíos y estrategias para una asociación sostenible, será expuesto por Sergio Cesarín, coordinador del Centro de Estudios sobre Asia, el Pacífico e India CEAPI de la Universidad Nacional 3 de Febrero, UNTREF, en Argentina. Finalmente vamos a tener los comentarios al cierre por parte del profesor Roberto Durán del Instituto de Ciencia Política de la Pontificia Universidad Católica de Chile y una ronda de preguntas. A continuación, me gustaría presentar al director de la Maestría en Economía y Negocios con Asia, Pacífico e India de la Universidad Nacional de 3 de Febrero, don Carlos Moneta. Carlos Moneta es director de esta maestría, tiene estudios de maestría y doctorado vinculados con relaciones internacionales y Asia-Pacífico en el Colegio de México y en la Universidad de Pensilvania, Nueva York, Central de Venezuela y Universidad de París III. Fue embajador, secretario permanente del Sistema Económico Latinoamericano y del Caribe, CELA, y profesor en distintas universidades latinoamericanas, también en la UCLA, Stanford, París III, Tsinghua, en China, y ha participado en carácter de editor, autor y con capítulos en más de 80 libros publicados en países de América Latina, Estados Unidos, Francia, Italia, España, China, Japón y Rusia. Don Carlos, bienvenido y le doy la palabra. Muchas gracias, Pamela. Muy buenos días a todos los participantes y a todos a quienes nos escuchan. Mi carácter de director, en primer lugar, de la maestría, quiero destacar este esfuerzo enorme que han generado para organizar este tan importante webinar. El centro de estudios que está a cargo de Cesarín forma una parte integral, fundamental de nuestra maestría y es la que está llevando a cabo este tipo de actividades. Bueno, en este contexto, saludar en particular, muy particular, a los tan prestigiosos colaboradores académicos que tenemos, algunos de los cuales tengo gusto muy grande de mantener una relación interrumpida por el tiempo, pero no por la amistad. Y en ese contexto, como hay muy breves momentos para mi presentación, quería simplemente marcar algunos elementos. Esta reunión se va a reflexionar sobre el papel internacional de la CELAC en un contexto de turbulenta evolución contemporánea, ¿no es cierto? Fundamentalmente cubriendo los temas de regionalismo, el multilateralismo, la cooperación y la inserción de América Latina. Todos estos temas surgen, interactúan en una marea muy viva de interacciones en el caso del trabajo de la CELAC. Simplemente entonces, para finalizar mi presentación, yo querría destacar el análisis de los múltiples problemas que se enfrentan y los potenciales vías de acción que se requieren para superarlos, para poder mantener un contexto asociativo regional adecuado. En ese contexto, además de los temas centrales que están a cargo de los tan distinguidos panelistas, quisiera señalar que, en mi entender, es importante que pudieran tenerse en cuenta los temas operacionales. Me refiero, por ejemplo, a la gran asimetría existente entre las capacidades de negociación de América Latina y China y las posibilidades de aprovechar la experiencia ganada por la ASEAN en sus negociaciones con esa potencia. Con respecto a este primer tema, me parece que incide cada vez más fuerte y amplia la presencia geopolítica y geoeconómica de un eje transpacífico liderado por China frente a un deteriorado eje atlántico en el cual los actores principales sabemos que son Estados Unidos y la Unión Europea. Se agregan los críticos obstáculos existentes para una parte de nuestros países para avanzar en las relaciones económicas y el reposicionamiento de distintos países de América Latina con China y con otros países de Asia-Pacífico en virtud de las actuales tensiones entre las dos grandes potencias. En ese contexto, en mi entender, CELAC presenta dos perfiles diferenciados en cuanto corresponde a situaciones, conductas y logros
como lo demuestran la evolución de CELAC-UE y CELAC-China. Al respecto, cabe, me parece, la necesidad de compatibilizar lo que hace nuestra mano izquierda con lo que hace nuestra mano derecha. Me refiero a que parece no tenerse debidamente en cuenta la incidencia en interacciones China y la Unión Europea, que también están afectadas por sus respectivos conflictos y tensiones con la Unión Europea. En otra dimensión, en el caso de las negociaciones en la China, es dable observar con preocupación los problemas que surgen sobre las asimetrías en el ámbito de las negociaciones entre estos dos actores. China desarrolla una estrategia comprensiva, de largo plazo y unificada, disponiendo de una gran superioridad de recursos humanos y materiales en las negociaciones que lleva a cabo con la CELAC. Al respecto, un número importante de países de nuestra región sabemos que no cuentan con los recursos humanos y materiales equivalentes en términos de capacidad de negociación, particularmente cuando, como en este caso, se tiene que actuar simultáneamente en numerosas reuniones que cubren múltiples temas relevantes. Solo basta, a modo de ejemplo, mirar los últimos planes conjuntos de trabajo que llevan más de 30 páginas de puntualización de estos temas. En ese contexto, China continúa proponiendo y logrando que se materialicen nuevos foros para el tratamiento por separado de los numerosos temas que abarca la agenda de cooperación. Y por último, ya en otro contexto más positivo, considero que es muy importante para mejorar nuestras estrategias de acción, en el caso de las interacciones CELAC-China, y resultaría muy conveniente analizar en profundidad, tanto en sus logros como en sus debilidades y limitaciones, la muy rica y adecuada experiencia que ha logrado la ASEAN en términos de asociación cooperativa con China, aún en situaciones como las que conscientes se presentan por los problemas de la, digamos, mayor actividad china con respecto al Mar del Sur. Simplemente quería, porque no hay más tiempo, unir a este breve comentario mis mejores deseos para el éxito, que no tengo duda que se tendrá en esta sesión. Tenemos un problema y por último, en mi familia reconozcamos que tenemos un enorme problema interno en cuanto al accionar del foro. Por una parte, hay una cadena sucesiva de fracasos, desacuerdos y espacios vacíos con respecto al eje, digamos, con la Unión Europea. Y por otra parte, se presenta un muy exitoso, digamos, informe, ¿verdad? A través de las sucesivas reuniones que se efectúan, de los avances con China por parte de América Latina y el Caribe. Hay aquí una disociación de carácter importante que yo querría dejar marcada. Me uno entonces al mejor deseo y el seguro que tengo de que vamos a llegar a muy buenas y útiles reflexiones y propuestas que espero sean aceptadas por nuestros gobiernos. Muchas gracias. Muchas gracias, Carlos. Gracias también a la UNTREF, a CEAPI por todo el apoyo técnico para el desarrollo de esta webinar. Muchísimas gracias por apoyarnos y por estar. Ahora me gustaría presentar a Juan José Carrillo Nieto. Él es jefe del Departamento de Política y Cultura de la Universidad Autónoma Metropolitana, Universidad Xochimilco, en México. Buenos días, muchas gracias, Pamela. Buenos días a todas y a todos. Voy a ser breve. Yo quisiera, en principio, felicitar. Veo que hay una gran convocatoria, lo que me da mucho gusto. Eh,
me parece que desde la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Xochimilco, donde ahora tengo la fortuna de acompañar a los profesores investigadores en las iniciativas de investigación y de promoción de actividades culturales, eh, nosotros, al ser una institución que está cumpliendo 50 años, pero que nació con un enfoque de solución de problemas muy locales, como era el México de hace 50 años, pocas veces le hemos prestado atención a los problemas regionales, a los vínculos regionales y a los vínculos globales. Desde ese punto de vista, me parece, quisiera yo en primer lugar agradecerle al doctor León Manríquez que haga que la institución, que nuestra Universidad Autónoma Metropolitana, cobre mayor presencia en debates que también tienen otros niveles, es decir, lo que quiero decir es que nuestros problemas locales en los que siempre nos hemos preocupado, sabemos que no se pueden resolver en pleno siglo XXI, cuando ha pasado una cuarta parte del siglo XXI, teniendo solamente perspectivas locales. Y en ese sentido, felicito también la convocatoria por estar reflexionando por este 10º aniversario del foro, eh, con las complejas relaciones que existen en este momento en el mundo, diplomáticas y no solo diplomáticas, pero que es importante que las podamos hacer un balance sobre lo que se ha puesto sobre la mesa, sobre las negociaciones, sobre lo que se puede orientar sobre nuestras preocupaciones locales, cómo se pueden obtener o proponer soluciones de nivel regional, por supuesto, sabemos con todas las relaciones de poder que hay detrás, pero que en pleno siglo XXI no podemos solamente posicionarnos desde una perspectiva local. Entonces, en la Universidad Autónoma Metropolitana nos congratulamos de que empecemos a pensar de una manera regional, global, más amplia nuestros problemas, porque en esta época no lo podemos pensar de otra manera. Y no quiero ocupar más tiempo, simplemente agradecerles, darles la bienvenida a la Universidad Autónoma Metropolitana, que es la casa abierta al tiempo para cuando ustedes quieran venir a desarrollar actividades académicas también de manera presencial. Es una institución que tiene jóvenes muy preocupados, jóvenes muy activos socialmente y políticamente y con muchas preguntas. Es una de las características de nuestra institución. Cuando ustedes realizan una actividad académica, cuando bien tenemos invitados, la cantidad de preguntas que reciben los ponentes y los expositores por parte del alumnado es muy amplia, con distintas preocupaciones, y en ese sentido son bienvenidos y la universidad se congratula de estas actividades académicas. Espero que tengan una excelente mañana, un desarrollo de sus proposiciones académicas que se pueda desarrollar con mucho éxito, y muchas gracias a todos. Excelente día. Muchísimas gracias, Juan José. La verdad es una alegría muy grande estar en una conexión transversal desde México hasta el Cono Sur, desde la Universidad Metropolitana Xochimilco hasta la Universidad Nacional de 3 de Febrero en Argentina, la Pontificia Universidad Católica en Chile, y también yo diría buenas noches porque ahora me toca presentar a Daniel Morales, que está en China. Él es mexicano y es investigador en el Centro de Estudios Latinoamericanos de la Universidad Sun Yat-sen en China. Su tema, Foro China-CELAC, Historia y Evolución. Daniel Morales es miembro del Sistema Nacional de Investigadores de México. Ha trabajado como profesor en universidades de México, España, Polonia y China. Además, ha realizado estancias de investigación en la Universidad de la República en Uruguay, en Sciences Po en Francia y la Universidad María Curie en Polonia. Como parte de sus labores de investigación, ha publicado diversos artículos científicos sobre relaciones internacionales. Es dictaminador y miembro del comité editorial de varias revistas académicas en América Latina y Europa y es creador del World Power Index. Le doy la bienvenida a Daniel Morales y un gran saludo por su esfuerzo porque es muy tarde en China, así es que, bueno, lo vamos a escuchar con mucha atención. Daniel. Muchas gracias, Pamela. Muchas gracias por la invitación y muchos saludos también a
hasta México, allá la Autónoma de Xochimilco. Es un gusto establecer comunicación por esta vía. También a todos los que nos escuchan desde América Latina, Europa e incluso en China. Creo que también hay algunos conectados. Bien, pues quisiera entrar en materia y en ese sentido, a ver, comparto mi presentación. Bien, quiero abordar esta noche pues el tema precisamente de pues el foro China-CELAC, 10 años, presentar, digamos, los rasgos de su evolución a 10 años de su creación y algunas perspectivas a futuro. Después de mí vienen pues otros brillantes expositores, los cuales incluso han sido mis profesores, o los he escuchado en algunos momentos. Por lo cual, más que nada, quiero aquí enfocarme, digamos, en entender un poco la dinámica que llevó a la creación de este foro China-CELAC y sobre todo también sus perspectivas y también entender la singularidad que tiene este foro, por qué es tan importante, ¿sí? Entonces, bien, esta es la estructura, hablaré de algunos contextos. Quiero enfatizar en la singularidad del foro, es decir, qué lo hace extraordinario y por qué realmente tenemos que prestar una especial atención en el foro en este 2024, ¿sí? Este año es clave. Voy a hacer un poco spoiler con lo que son las conclusiones, pero este año es clave, ¿sí? En ese sentido, revisaré rápidamente algunos hitos históricos y la evolución del foro y, como les mencionaba, hablar de las perspectivas hacia el futuro, ¿sí? En ese sentido, bueno, algunos antecedentes. Eh, bien, primero por parte de China. Por parte de China es importante entender que China efectivamente ha tenido una trayectoria ya de varias décadas constante en lo que es su relación con América Latina. O sea, ha mostrado pues interés en la región. Esto se da en los 90 con el presidente Jiang Zemin, que por cierto falleció el año pasado. Pero bueno, hay que recordarlo como ese gran iniciador, digamos, una punta de flecha que abrió las relaciones con los países de la región y que dinamitó pues también pues, los intercambios comerciales y sobre todo los diálogos empresariales. Esta dinámica luego sigue con el gobierno de Hu Jintao, con la publicación de lo que es conocido como en 2008 como el primer libro blanco, y luego con este discurso clave de Wen Jiabao, en el cual se propone en 2012 la creación de un foro China-CELAC, ¿sí? Por otro lado, bueno, y en mencionar que en este tiempo la estrategia estuvo, pues, de China hacia América Latina, estuvo básicamente centrada. Podríamos resumirlo en tres áreas principales: comercio, inversiones y cooperación en infraestructura, reconociendo que podía ser ampliada, ¿sí? Desde ese momento se veía mucho potencial para crecer en esa relación. Ok, por otro lado, América Latina. América Latina, hay que mencionarlo, son 33 países los de la región, con muy diversas capacidades, con una forma de relacionarse muy diversa con China. Algunos no tienen relaciones con China. De hecho, América Latina es el continente que tiene más, en el que hay más países que aún mantienen relaciones con Taiwán. Son 7 en total. Entonces esto le da una complejidad enorme, ¿sí? No solamente con China, sino al interior de la región, ¿sí? En ese sentido, el foro, o lo que es la comunidad económica, perdón, la comunidad de estados latinoamericanos y caribeños, aquí hay que prestar atención. Fue creada en 2010 en México durante el gobierno de Calderón, presidente de derecha o neoliberal, si lo quieren llamar. Fue institucionalizada en 2011 en Caracas, con el gobierno de Hugo Chávez, y celebra su primera reunión, su primera cumbre en 2013 en Santiago, ya con el gobierno de Sebastián Piñera, ¿sí? Entonces, ¿qué quiero mencionar, enfatizar con esto? Que en realidad la CELAC, en sus orígenes, a ver, funciona como es cierto que luego se va a politizar,
se va a politizar muchísimo con Bolsonaro, se está politizando ahora mucho también con el gobierno de Javier Milei, pero hay que verlo como el espacio en el cual pueden congregarse y dialogar todos los países latinoamericanos, exclusivamente latinoamericanos, es decir, excluyendo Estados Unidos y Canadá, ¿sí? Entonces, bien, después de su primer cumbre, en 2013, vamos a ver que muy rápido se celebra la primer cumbre de China-CELAC, ¿sí? Que es en 2014, el año siguiente, ¿sí? De su primera cumbre. Bien, ahora, ¿por qué es extraordinario? ¿Por qué la singularidad del foro China-CELAC? ¿Sí? Bueno, lo primero ya lo mencioné, por la capacidad para congregar a los 33 países de América Latina y solo ellos. Es decir, no está Estados Unidos, no está Canadá, no están los países europeos, es decir, no está España, no es una cumbre iberoamericana, etcétera. No, es exclusivamente de países latinoamericanos y caribeños, ¿sí? Primer elemento. Segundo, no es posible otro foro de esta naturaleza, es decir, no es posible un foro Mercosur-China o Mercosur-UNASUR o Mercosur Sistema de Integración Centroamericano o Mercosur-CARICOM, porque en todos estos hay países que tienen relaciones con Taiwán, ¿sí? Entonces, China, apegándose a su política de una sola China, pues no daría espacio a estos mecanismos, a un diálogo con Mercosur, por ejemplo, porque está Paraguay, que mantiene relaciones con Taiwán. La UNASUR, lo mismo, está Paraguay. En el sistema de integración centroamericana está Guatemala y está Belice. Y en la CARICOM, además de Belice, está Haití, San Cristóbal y Nieves, Santa Lucía y San Vicente y las Granadinas. Entonces, como podemos ver, de todos los sistemas de integración que hay en América Latina, prácticamente, pues, uno de los pocos que sí, bueno, que en los cuales se ha dado este espacio es precisamente el foro China-CELAC. Es decir, China ha dado flexibilidad a esto, permite que participen en este foro con los 33 países latinoamericanos, incluyendo a los que tienen relaciones con Taiwán, que dialoguen directamente, ¿sí? O sea, como menciono aquí, pues es un foro que ha permitido este diálogo con China sin los obstáculos políticos que representa el tema de Taiwán, ¿sí? Ahora, también solo existen dos foros de esta naturaleza, como es precisamente el foro China-CELAC y el foro Unión Europea-CELAC, ¿sí? Pero hay que destacar que no hay mecanismos similares con otros bloques, o sea, como la Liga Árabe o la Unión Africana, y tampoco lo hay con otras potencias. O sea, no hay un foro CELAC Estados Unidos, no hay un foro CELAC Reino Unido, Rusia o India. Lo que sí ha comenzado a haber es un diálogo con Rusia y con India, pero solo a nivel de troika, ¿sí? Ok, ¿a qué me refiero con la troika? Aquí es importante conocer cómo funciona el foro, la CELAC primeramente, ¿sí? La CELAC, bueno, a esto voy a avanzar un poco más adelante. Hay que mencionar antes que hay dentro de la CELAC, el foro China-CELAC, perdón, las reuniones ministeriales han sido los momentos más significativos, no solamente del foro, sino también de toda la cooperación entre China y América Latina, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Porque a lo largo de su evolución han sido realizadas tres reuniones ministeriales, siendo los ministros la autoridad más alta, los encargados de llevar este foro, en las cuales los tres eventos han sido en Beijing, la primer reunión del foro China-CELAC 2015, que concluyó con la generación de un plan de cooperación 2015-2019. La segunda reunión fue en Santiago, 3 años después, con la generación también de un nuevo plan de acción que fue 19-21. Y la tercera fue precisamente durante la pandemia, esto fue online, todavía aquí en China estábamos con las restricciones pues, por la política de COVID-0. Entonces, la participación de China va a ser online
incluso también en México. En México va a ser quien auspicia esta reunión y todo va a ser online, pero logra de cualquier forma realizarse el foro China-CELAC y se genera un nuevo plan de acción que es de 2022 a 2024, ¿sí? Ojo, aquí menciono el último punto de la declaración de 2021 de la Ciudad de México, en las cuales ahí ya decían, acordamos mantener una comunicación activa sobre la fecha y el lugar de la cuarta reunión ministerial del Foro Chinac-CELAC. Es decir, sí que está ya la promesa, pues la meta de llegar a realizar una cuarta reunión ministerial. ¿Cuándo? Bueno, pues vamos a intentar descifrar esto en un momento, ¿sí? Bien, como les decía, ay, perdón, tenemos aquí, pues lo que viene siendo las perspectivas de lo que viene siendo el foro China-CELAC, ¿sí? Este 2024 es un año clave en lo que viene siendo pues el camino hacia el futuro, ¿sí? Y que 2024 demanda una atención urgente, al menos por tres aspectos. En primer lugar, pues el foro China-CELAC, ¿sí? El cuarto foro es, como vimos, fue el primero 2015, siguiente 2018, siguiente 2021, por tanto, podríamos esperar que este fuera realizado en 2024, ¿sí? Además, como menciono aquí, podría ser realizado en China. ¿Por qué? El primero fue en Beijing, el segundo fue en Santiago, el tercero fue en Ciudad de México, ¿sí? Normalmente en todos este tipo de eventos, ya sea por ejemplo incluso en APEC, en el Foro de Cooperación Asia-Pacífico, por lo general es un país asiático, un país americano, ¿sí? O en este caso a veces se reparte entre la ASEAN y luego uno de afuera, ¿sí? En las cumbres, por ejemplo, iberoamericanas, ¿sí? Es un país europeo, un país americano, ¿sí? Latinoamericano, ¿sí? Entonces, bien, siendo que la última cumbre, la última reunión fue en 2021 online, pero auspiciada por México, pues muy posiblemente la próxima podría ser, digamos, liderada por China. Eh, a lo cual también creo que está dentro del interés de China, ¿sí? Que después de haber ya concluido la pandemia y las restricciones del COVID-0, pues hay un interés de nuevamente salir al mundo y reconectarse, ¿sí? Por otro lado, pues el nuevo plan de acción, ¿sí? Es urgente el nuevo plan de acción, ya que como vimos anteriormente, concluye este año, 2024. Entonces, se necesita un nuevo plan de acción, y aquí como les pongo, que cubra al menos hasta 2027, ¿sí? En los cuales pues también tenga en cuenta el contexto, el cambiante contexto internacional. Menciono 2027, que también podría ser más o menos las fechas en las cuales estaría concluyendo el nuevo mandato del presidente Xi Jinping. Entonces creo que podría, a ver, viéndolo un poco desde el timing en China, a lo mejor podría ir más o menos hasta esas fechas, ¿no? Un plan de acción hasta el 26, 27, yo pienso. Y una cuestión también muy importante que queda pendiente es el nuevo libro blanco, ¿sí? Nuevamente, el primero fue en 2008, el segundo libro blanco de China hacia América Latina fue en 2016. O sea, aquí ya vemos un patrón de 8 años. No necesariamente, ¿sí? O sea, pudiera también generarse un tercer libro blanco. Algunos han comentado de que esta nueva edición podría ser cuando el comercio entre América Latina y China, perdón, América Latina y el Caribe, supere los $500 millones con China, ¿sí? Ahí me falta agregar con China, ¿sí? Entonces, esta fecha ya está muy próxima, porque el año pasado el comercio se estimó en aproximadamente 450 mil millones de dólares, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que también muy posiblemente este año
el comercio entre China y América Latina superará esa meta que se ha propuesto las autoridades chinas de los 500,000 millones de dólares, y a partir de eso se den las instrucciones para generar un nuevo libro blanco, ¿sí? Ok, este libro blanco, este nuevo libro blanco, sin duda, pues va a marcar la pauta no solamente en la cooperación bilateral con América Latina, sino especialmente también las directrices y los ritmos y ideas muy importantes que tienen que ver con el mismo foro China-CELAC, ¿sí? Entonces, como podemos ver aquí, ya sea por el libro blanco, por el plan de acción o incluso por lo que viene siendo la misma reunión de ministros, pues 2024, digamos, se había proyectado la cooperación, se había visto hacia dónde llevar la cooperación sino-latinoamericana hasta este año, pero para el próximo año parece que ya todo queda en, pues en un escenario incierto. Entonces ya para concluir y siendo respetuoso con los tiempos, perdón, bueno, la pandemia ha representado un obstáculo importante para los países latinoamericanos en su búsqueda por incrementar su poder y mejorar su posición en el ámbito internacional. Como lo mencionó Pamela, soy creador del Índice de Poder Mundial, del World Power Index, y como parte de los hallazgos de mi última investigación, he publicado este artículo en la revista científica General José María Córdoba de Colombia, una revista bastante prestigiosa, en la cual pues he dado cuenta de cómo esta ha sido, se ha prolongado con el COVID, una nueva década perdida en el poder de los países de América Latina, ¿sí? O sea, es decir, América Latina está estancada y en algunos casos está retrocediendo en su poder nacional y en su posicionamiento geoestructural, ¿sí? Entonces, en un contexto de pospandemia y ante, sobre todo, un eventual nuevo gobierno Trump, del cual hay muchas posibilidades, es fundamental que América Latina amplíe y diversifique sus relaciones con otras potencias, pues especialmente con China, ¿sí? En ese sentido, este 2004, pues las dos partes necesitan actuar, necesitan abordar hacia dónde evolucionará la relación en los próximos años, teniendo en cuenta un posible gobierno Trump, ¿sí? En el cual, sobre todo, pues se deberán explorar nuevas oportunidades de cooperación, pues ya no solamente en las áreas que se habían trabajado anteriormente, como comercio, como infraestructura, sino también ahora economía digital y energía limpia. Y sobre todo, pues promover una cooperación de una asociación de alta calidad, y lo más importante para América Latina, evitar nuevas dependencias, ¿sí? Que es el reto más importante que tenemos en la región para los próximos años. Bueno, pues agradezco muchísimo la invitación, quedo a sus órdenes, ya sea pues a través de la red CAEM o si no a través de las redes sociales en los cuales pues un placer para mí compartir reflexiones y sobre todo los hallazgos de esta investigación. Daniel, muchísimas gracias por tu presentación. También gracias por este esfuerzo de estar despierto desde China para poder tener esta conexión con América Latina. Muchísimas gracias al Centro de Estudios Latinoamericanos de la Universidad Sun Yat-sen, de la que tú eres parte, y también por esta presentación que nos genera una serie de preguntas. Por tanto, invito a la audiencia que se encuentra conectada en vivo que comience a enviarnos sus preguntas al chat, que al final vamos a tener una ronda. Y bueno, muy buenas noches, Daniel. Ahora me gustaría presentar al profesor José Luis León Manríquez, profesor e investigador de la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Xochimilco en México. Su tema es Dimensiones de la cooperación en el foro China-CELAC.
José Luis León Manríquez es doctor y maestro en ciencia política por la Universidad de Columbia, en Estados Unidos. Es maestro en estudios latinoamericanos y licenciado en Relaciones Internacionales por la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM. Fue miembro del Servicio Exterior Mexicano y director académico del Instituto Matías Romero de Estudios Diplomáticos, de la Secretaría de Relaciones Exteriores de México. Ha participado en numerosas conferencias y ha publicado diversos libros y artículos. Es profesor e investigador de la Universidad Metropolitana Unidad Xochimilco. José Luis, te doy la bienvenida y también estamos atentos a tu presentación. Muchas gracias, querida Pamela. Muchas gracias por la invitación y la verdad es que para mí es no solo un gusto, sino es un lujo compartir este panel con Daniel Morales, un joven académico con mucho empuje, y con mi querido amigo Sergio Cesarín, con quien ya hemos compartido muchos foros a lo largo yo diría ya de décadas sobre este tema en América Latina, y ver asimismo entre la concurrencia a personajes tan agradables y tan entrañables como el profesor Roberto Durán y como el profesor Juan Carlos Moneta, que es pues en realidad uno de los pioneros de los estudios asiáticos en América Latina. Dicho lo anterior, paso a compartir pantalla eh, para iniciar mi presentación. No sé si está plenamente desplegada la pantalla. No todavía, José Luis. Solo nos falta un clic. Ajá, ya lo tengo aquí. Bien, Ahora sí. mi presentación va a ser pues más bien de carácter crítico, pero también propositivo. eh, y va a constar de las siguientes partes. Primero, voy a hablar de China y los foros regionales, es decir, toda esta delicada trama institucional que nos relató Daniel Morales, no es única en el mundo, sino que China ha decidido organizar parte de sus relaciones exteriores en foros regionales que tienen como objetivo establecer contacto y foros de diálogo con países de la periferia, ¿no? Y hablaré del carácter, por decirlo así, sinocéntrico de estos foros. Posteriormente, eh, haré una evaluación de la CELAC en el contexto de esta multiplicidad de iniciativas de integración latinoamericana, y discutiré brevemente los resultados de algunas de estas iniciativas. Y por último, hablaré de las posibilidades y límites de la cooperación China-CELAC. Por supuesto, ahí habrá algunas juxtaposiciones con lo que ya mencionaba Daniel, pero pues procedo a iniciar mi presentación. Me gustaría señalar en efecto que América Latina es importante para China, pero no es la región más importante. Es una región de creciente relevancia para la política exterior de China, pero China, al ser una potencia global, tiene también intereses globales y tiene también algunas prioridades en materia de política exterior. Entonces, este formato de crear foros regionales no es nuevo. De hecho, el foro China-CELAC es uno de los últimos en haber sido creados porque estuvo precedido de la creación del foro China-ASEAN en 1997. Quizá esta iniciativa china es el antecedente de todos estos otros foros, de todo este formato con el que China gestiona su política exterior hacia las áreas periféricas en el mundo. El foro China-ASEAN ya lleva, si no mal recuerdo, 10 o 12 ediciones. También existe el foro China-África, el foro de cooperación China-África, fundado en 2006. No hay que olvidar que China es una región clave para las relaciones exteriores
que África es clave para las relaciones exteriores de China, pues entre otras cosas porque ahí hay 50 y tantos votos posibles en la Asamblea General de Naciones Unidas, pero también como un área de expansión económica. Está también este foro China-CELAC, iniciado en 2014, y finalmente un foro más reciente, el foro China Región del Océano Índico. Si analizamos el alcance geográfico de todos estos foros, encontramos que efectivamente pues han sido una manera muy inteligente, muy eficiente, ya lo discutiré más adelante, en la que China ha logrado gestionar sus relaciones con el mundo en desarrollo. Desde América Latina a veces tendemos a pensar que somos muy importantes para China. Eh, pero insisto, siendo que América Latina tiene una importancia creciente en lo político, pero sobre todo en lo económico para China, nuestra importancia en el gran mapa de las relaciones, y aquí estoy hablando solo de relaciones económicas de China, es relativamente modesto. Esto, por ejemplo, son el mapa de dónde viene, hacia dónde se canalizan las exportaciones chinas, y aquí vemos que América Latina es un mercado creciente, pero relativamente modesto. Estados Unidos sigue llevándose la parte del león en las exportaciones chinas. Canadá tiene 2,1%. México, que a veces es un ornitorrinco que en algunas estadísticas se le considera parte de América del Norte, en otras parte de América Latina, pero como sea, tiene 2,2%. Una gran parte del comercio exterior de las exportaciones chinas está asianizada, otra parte está europeizada y solo una pequeña parte va a América Latina, va a África, es la parte amarilla, y una parte importante, importante en términos del tamaño de estos países, va a Australia y a Nueva Zelanda. En la parte de las importaciones, también vemos esta tendencia. Aparece menos América del Norte como importado, digamos, como región donde se originan importaciones provenientes de China. Aquí América Latina tiene un papel más relevante, pero como sea, es un papel relativamente modesto todavía, ¿no? Llamaría yo la atención sobre el hecho de que pues simplemente el intercambio, las importaciones chinas provenientes de Corea del Sur superan ampliamente a las de toda América Latina. Bueno, ¿cuáles son las ventajas y desventajas de este esquema sinocéntrico de foros que se organizan con el sur global o con la periferia o con el mundo en desarrollo, como ustedes gusten llamarle? La ventaja principal, creo yo, es en términos de organización para la política exterior china, porque permite a Beijing agrupar a diferentes regiones del sur global y reduce el costo de oportunidad para China, insisto una vez más, de N+1 relaciones bilaterales. Es decir, todos sabemos que a mayores relaciones bilaterales, más difícil gestionar uno por uno. Entonces, la lógica de estos foros parecería ser encontrar áreas comunes de negociación, de concertación y de diálogo para reducir los costos pues para China de ir trabajando país por país. Sin embargo, encuentro yo dos desventajas. La desventaja número uno es que al uniformizar regiones tan amplias se pueden perder de vista ciertas heterogeneidades, ciertas especificidades y ciertas necesidades de diferentes subregiones. Pensando en América Latina, por supuesto que no es lo mismo el Caribe, sobre todo el Caribe angloparlante, que Centroamérica, que Sudamérica, que México. Creo que cada área tiene sus propias especificidades. Y la desventaja dos es que dificulta la coordinación de los países del mundo en desarrollo. Para China no es nada difícil coordinarse, si acaso el problema de coordinación es intra instituciones burocráticas de la propia China,
pero para los países, 33 países del Foro China-CELAC o 50 y tantos países del Foro de Cooperación China-África, pues sí implica un desafío importante de coordinación para fijar posturas. Bueno, paso a la segunda parte de mi exposición que tiene que ver con la CELAC. América Latina, y esto no es un secreto, lo hemos discutido en diferentes foros, es la campeona mundial en iniciativas de integración. Este es solo un mapa, una especie de spaghetti bowl. El doctor Moneta hablaba mucho de estos temas en años pasados, del spaghetti bowl, que era estos vínculos de integración, tratados de libre comercio alrededor del mundo. Pero hay un spaghetti bowl dentro de América Latina donde vemos algunas de las muchísimas iniciativas de integración. Está por acá Mercosur, está el Sistema Centroamericano de Integración Económica, está CARICOM de este lado, está CELA, está CELAC, está ALBA, que según yo desapareció, o por lo menos hace mucho no escucho hablar de ella. Estuvo UNASUR, que aceptó su desaparición, está el Parlatino, etcétera. Entonces, esto es lo que yo llamo la sopa de letras de la integración latinoamericana. Hay muchos proyectos muy ambiciosos en su alcance. Está el CELA, que presidió el propio profesor Moneta. Hay muchas iniciativas, está la Alianza del Pacífico. Hay muchas iniciativas que, sin embargo, tienden a tener algunas una larga vida, pero poca eficiencia, y otras una vida corta y también poca eficiencia. ¿En qué podemos medir la eficiencia de estas iniciativas de integración? En fin, la crítica no es solo para CELAC, sino para los estilos de integración y de concertación que hemos seguido en América Latina. ¿En qué podemos, digamos, operacionalizar algún tipo de evaluación de estas iniciativas de integración? Pues yo creo que un indicador muy básico, pero muy importante, es el grado de integración comercial regional. Vean ustedes aquí que, por ejemplo, en el caso de África subsahariana, entre 1989 y 2019 hay un avance, ¿no? El grado de integración regional pasa del 10 al 18%. Hay casos como el de Europa Occidental, en donde la integración intrarregional llegó a estar 70% en 1989. Disminuyó a niveles de 58%, seguramente por la salida de la Gran Bretaña, por el Brexit. Está Asia Oriental y del Pacífico, que con, digamos, esquemas mucho más flexibles de integración, que poco a poco se van formalizando, como la RCEP, está ya en niveles de integración semejantes a los de la Unión Europea, 52%. Pero América Latina, que es este puntito, pues prácticamente ha permanecido en el mismo nivel de integración, aproximadamente 14, 15% digamos, de comercio intrarregional entre 1989 y la actualidad. Hay esquemas de integración como Mercosur, que tienen 13, 14, 15% de comercio intrarregional. Hay esquemas como SICA, el exmercado común centroamericano, con 28%, que no es un mal nivel. Y hay esquemas como la Alianza del Pacífico, que tiene solo 3% de integración regional. Así que parecería que el grado de integración regional en América Latina es inversamente proporcional a la cantidad de organismos internacionales que han intentado lograr este sueño, ¿no? Hablaré ahora entonces de digamos, ante una América Latina fragmentada, incapaz en lo esencial de tener procesos de integración significativa, pues qué relevancia cobra de la cooperación en el foro China-CELAC. Pareciera, ¿no?, en muchas narrativas latinoamericanas,
que la CELAC es un organismo internacional que vale la pena, que es muy importante, que es diferente a los demás, porque se subraya la ausencia de Estados Unidos y Canadá. Pero desde mi punto de vista, el que Estados Unidos y Canadá no estén presentes no significa en sí mismo un mayor desarrollo y ni una mayor capacidad de coordinación regional en América Latina. Esto, al preparar esta presentación, recordaba yo una declaración de Country Joe McDonald, que era un cantante de protesta estadounidense durante la Guerra de Vietnam, eh, donde también se reivindicaba la posibilidad de hacer una revolución en Estados Unidos, y una vez le preguntaron, oye, ¿y cómo ves el avance de la revolución aquí en los Estados Unidos? Y Joe McDonald dijo, bueno, si fumar marihuana y dejarnos el pelo largo es hacer la revolución, ya ganamos, pero después, ¿qué sigue? ¿No? Igual, en el foro CELAC, si tener fuera Estados Unidos y Canadá es lo que queríamos, pues ya están fuera. Y ahora, ¿qué vamos a hacer con esta institucionalidad? Perdonen, digamos, este ejemplo, pero creo que es una pregunta eh, que se debe hacer, ¿no? Bueno, ya frente a China, yo diría que la respuesta de América Latina en general y también dentro de foros como la CELAC ha sido en general reactiva y desorganizada. Es decir, si ustedes entran a la página chinacelacforum.org, que es la página oficial del foro, pues encontrarán que está hecha como están hechas las páginas del gobierno chino, que el contacto, digamos, de la página web, el administrador es una persona en Beijing, eh, pues no conozco yo, ya mis colegas me mentirán, en caso contrario, pues una actividad diplomática continua, ¿no? En donde los países de América Latina, los 33 países de América Latina involucrados en el foro China-CELAC, eh, tengan reuniones periódicas para definir posturas comunes. Y hablaba Daniel Morales de los libros blancos de China hacia América Latina, que son documentos más o menos detallados de qué ha hecho China y de qué quiere hacer en los próximos años. Creo que China lo tiene muy claro, pero tampoco conozco ninguna postura colectiva de América Latina en la CELAC sobre cómo responder a estos libros blancos, y ni siquiera conozco, también ustedes me desmentirán, porque bueno, no, yo no sé todo, si existe una respuesta siquiera de un gobierno grande, Brasil, México, Argentina, etcétera, en respuesta a los libros blancos. Parecería que en América Latina somos como más bien entusiastas receptores de las iniciativas chinas, pero nuestro poder de iniciativa parece ser relativamente bajo. Y bueno, finalmente tengo la impresión de que la sustancia de las relaciones China-América Latina parece ocurrir más en el ámbito bilateral que en el ámbito multilateral que ofrece un foro como China-CELAC. Es decir, China-CELAC cuenta con 8 subcomisiones que abarcan prácticamente todos los temas posibles, pero yo pensaría que la mayor parte de las decisiones importantes de política exterior china y de política económica hacia la región se toman más bien de manera bilateral. Para terminar, creo que a la agenda de una nueva reunión de China-CELAC, si es que se celebra este año o después, cuando sea, creo que se deberían sumar 2 problemas que han sido, digamos, producto de la dinámica de las propias relaciones económicas China-América Latina. El primero es, digamos, la desindustrialización de América Latina, la reprimarización que ha ocurrido, que ha sido señalada por muchos autores, incluyendo por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, y pues también este problema que presento aquí, que ya
preveía yo en varias colaboraciones desde la década del 2000, que es una creciente tendencia al déficit de América Latina frente a China, ¿no? Aquí observamos que todavía hay algunos países de América del Sur, Chile, Perú, Brasil, Uruguay, que tienen superávit comercial con China, pero para 2035 solo quedarán Chile y Perú, y además con proporciones muy modestas de su Producto Interno Bruto, digamos, como superávit comercial con China. Y esto plantea un problema, yo creo que de dimensiones teóricas importantes, que es si estas relaciones China-América Latina, al convertirse en intercambios básicamente de materias primas por productos industriales, no están reproduciendo de alguna forma la vieja dinámica de las relaciones de dependencia con Europa o con los Estados Unidos. Mi impresión es que sí. Yo no diría que hay una actitud, digamos, maléfica de los chinos para decir, vamos a reprimarizar América Latina o vamos a generarles déficit comerciales, pero el enfoque de los países asiáticos en materia de comercio exterior es un tanto neomercantilista, ¿no? Y pues busca obtener a través del comercio exterior, generar generosos superávit comerciales para invertirlos en cuestión de desarrollo. Es lo que han hecho muchas potencias en el pasado. Y finalmente, creo que hay un problema emergente que vale la pena discutirse también, que es el tema del endeudamiento de China con América Latina, que en el caso de algunos países es un endeudamiento muy sano. La deuda en sí misma no tiene nada de malo, pero el sobreendeudamiento sí. Y tenemos la situación de países como Venezuela, como Ecuador, digamos, que durante la administración de Correa se convirtió en un fuerte contratante de deuda con los bancos de desarrollo chinos, y que tienen más del 25% de su Producto Interno Bruto en deudas con China. No es sorpresa esta gráfica, ¿no? En donde vemos cómo China fue muy audaz y muy lanzado hacia adelante, muy asertivo para realizar préstamos a América Latina hasta la década hasta el año 2010, y después un poco hasta el 14 y 15, pero después lo que vemos es un decremento sustancial de los préstamos de los bancos de desarrollo chino a América Latina, pues seguramente impulsado por las dificultades de pago que algunos países latinoamericanos han tenido. Se hablaba en los años 90, recuerdo yo, del Club de París, ¿no? De los banqueros estadounidenses, europeos, y de la necesidad de América Latina de coordinarse frente a estos bancos prestamistas. Bueno, acá creo que también hay un tema de endeudamiento en donde América Latina tendría que discutir con China, y qué mejor foro que las cumbres o los mecanismos CELAC América Latina para discutir que ya va siendo un problema, insisto, no para todos los países latinoamericanos, pero sí para algunos que tienen altas deudas con China. Pues yo ahí dejaría mi presentación. Una conclusión muy rápida. América Latina tiene cierta importancia para China, pero el esquema de los foros de China incluye a todas las áreas periféricas. No cometamos el error de pensar que somos los socios principales de China en el mundo. Conclusión 2, aunque con una estructura informal y menos costosa que otras instituciones, CELAC exhibe los mismos problemas de otras instancias de integración y concertación latinoamericanas. Corre el riesgo de ser parte de esta sopa de letras que mencioné. Y bueno, el foro China-CELAC, digamos, podría ofrecer nuevas oportunidades de cooperación en la gestión de temas generados en la propia dinámica de las relaciones China-América Latina, y me parece que América Latina y el Caribe podrían ser más asertivos en incorporar temas, digamos, problemáticas emergentes a esta agenda. Muchas gracias.
Muchas gracias, José Luis. Una presentación que nos plantea una serie de contrapuntos con respecto a estas relaciones entre China y América Latina. También algo muy interesante que abordaste en tu presentación son los matices que hay al interior de la región latinoamericana con respecto a las relaciones con China, temas que podemos retomar al final en la ronda de preguntas. Quiero invitar nuevamente a la audiencia que está conectada a enviarnos sus preguntas al chat, que al final pueden ser respondidas por los ponentes eh, luego de los comentarios finales. Ahora me gustaría presentar a Sergio Cesarín. Él es coordinador del Centro de Estudios sobre Asia del Pacífico e India CEAPI de la Universidad Nacional de 3 de Febrero, UNTREF, en Argentina. El tema que él va a abordar se denomina Una década del Foro China-CELAC, desafíos y estrategias para una asociación sostenible. Él es Master of Arts de la Universidad de Pekín, coordinador del Centro de Estudios sobre Asia del Pacífico e India y docente de la maestría en Economía y Negocios con Asia del Pacífico e India de la Universidad Nacional de 3 de Febrero. Investigador del Consejo Nacional de Investigadores Científicas y Tecnológicas de Argentina, CONICET. Ha sido asesor en el Ministerio de Economía, Ministerio de Relaciones Exteriores, Ministerio de Comercio Internacional y Culto y Ministerio de Ciencias y Tecnología de Argentina. Sergio, bienvenido. Te doy la palabra. Bueno, muchas gracias, Pamela, gracias por el esfuerzo, un gusto verte. Gracias a todos los colegas por el tiempo que dedican para participar de este webinar y a todos los participantes que están aquí conectados. Bueno, yo tengo muchas ideas para presentar, pero obviamente al escuchar la exposición tan exhaustiva y detallada de los colegas, he ido cambiando un poco mi perspectiva. Por lo tanto, voy a hacer un ejercicio que, si sale bien, seguramente podré recibir palmas en mi espalda, pero si sale mal, les pido que sean piadosos. Me parece que hay como estamos enfocando esta década, digamos, desde la perspectiva, digamos, ¿no? Me parece que el acento ha estado puesto en lo que es la CELAC, fundamentalmente qué es la CELAC, cómo ha surgido, su desarrollo, y la relación o la interacción entre China y CELAC. Nos está faltando un poquito ver por qué para China ha sido y es importante la CELAC. Entonces, no pensaba hablar de esta manera o dotar este enfoque, pero voy a tratar de hacer una simulación. Imaginemos que estamos en el gabinete del presidente chino y nos dicen que alguien dice, un camarada, un Tungchi, dice, ¿qué les parece si creamos un foro con América Latina, China, CELAC? Entonces comienzan los debates internos. Diría, ¿pero por qué? ¿Para qué? ¿Con quién? ¿Cómo? Entonces empezarían a fundamentar esa posición. Estamos imaginando, ¿no? Alguien diría, bueno, pero tenemos una historia de relaciones con América Latina muy extensa, muy rica, muy vasta. Todos lo sabemos, ¿sí? Dos, hemos establecido relaciones bilaterales, tal cual se mencionó, de manera intensa. Nuestra diplomacia china trabaja muy profesionalmente y hemos ampliado nuestra capacidad de acción diplomática, tanto pública como privada, en la región. Otro diría, tenemos amplios espacios de afinidad política. El escenario político en América Latina es realmente, ante, digamos, el predominio, mirando un poquito el escenario 2010, 2011, 2012, mirando el escenario político de América Latina, hay un predominio de fuerzas de centro-izquierda o de fuerzas políticas progresistas que allanarían el camino para que nos acercáramos aún más hacia la región con una oferta de agenda por demás interesante. La intensificación de las relaciones económicas es una data importantísima. Ese es otro factor que apoyaría este vuelco y esta disposición de China para fortalecer los vínculos vía CELAC o a través de este instrumento como la CELAC con la región. Alguien más diría en el gabinete, sí, además,
todo este ejercicio que se mencionó recién, tenemos un ejercicio muy amplio, China, en la cuestión de organización de foros. Podemos interactuar de manera muy eficiente si transmitimos líneas de acción, transmitimos nuestros objetivos, transmitimos nuestros pareceres y nuestra visión de manera muy coordinada y muy centrada en un foro amplio, en una plataforma amplia. La CELAC nos puede facilitar mucha esa interlocución, que además reforzaría la interlocución que ya de hecho tenemos a nivel bilateral o en Naciones Unidas. América Latina, alguien más diría, está también en esta dinámica del ejercicio de lo que denominamos en aquel entonces, hace ya por lo menos 20 años, o si ustedes quieren después del fin de la Guerra Fría, una dinámica de ejercicio más acentuado, más rápido, lo que denominamos diplomacia presidencial. Un activismo, un mayor involucramiento de los jefes de Estado y de gobierno en la solución de controversias diplomáticas o en las negociaciones económicas internacionales. Alguien más diría, América Latina es una región que muestra historia de vinculación intrarregional a través de la creación de regímenes de cooperación, de instancias de diálogo multilateral, algunos ya lo han mencionado. Hay un multilateralismo regional intralatinoamericano rico, vasto y denso, sobre esa malla también podemos operar. Y fundamentalmente, con nuestra capacidad china en términos de oferta económica, ya muchos de los países latinoamericanos son importantes socios nuestros, nosotros vamos a demandar más materias primas, alimentos. América Latina puede transformarse no solamente o seguir siendo un ámbito proveedor de materias primas y recursos naturales, sino también un mercado que por niveles de urbanización e ingreso puede ser muy atractivo para nuestras empresas, nuestras inversiones, etc. Y alguien más diría, no sé si al final de la fila del gabinete chino, diría, y además y fundamentalmente es una región apta para operar por dos motivos centrales. Primero, porque los Estados Unidos están distraídos en otros escenarios de conflicto internacional. Fijémonos, dirían los colegas chinos, están empantanados en Irak y están empantanados en Afganistán. Esta diplomacia de los espacios vacíos, que tanto hemos hablado y debatido en la región durante años, y tanto hemos escrito con el querido y recordado Hernán Gutiérrez Bermedo, era uno de los enfoques que en la región aplicamos para ver por qué China llegaba de manera tan rápida y eficiente a nuestra región. Y el último punto, tal vez el más importante, es porque toda esta combinación de recursos y de capacidades hará que muchos países latinoamericanos que mantienen relaciones con Taiwán cambien y modifiquen sus relaciones y nos reconozcan a nosotros y por ende Taiwán pierda capital político a nivel global y lo ganemos nosotros en términos internacionales. Entonces, comienza de alguna manera, recordemos que América Latina, y en este sentido no me quiero olvidar, en el 2008 sí fue se publica el primer libro blanco de la estrategia china hacia América Latina. En el 2008 se crea la UNASUR. O sea, todo este proceso de toma de decisiones de parte de China, de conformación del foro o del ir hacia el foro, está precedido por, a ver, para no ir tan atrás, digamos, por la formación de los BRIC. Luego los BRICSA, si ustedes quieren. Y también por la UNASUR. La UNASUR que quiso ser, de alguna manera, un espejo de la diplomacia presidencial y de alto nivel de la Unión Europea. Entonces, bajo esa dinámica, bajo esa contextualización, se crea el Foro de China-América Latina. Y es lo que, de alguna manera, los colegas han explicado en términos de evolución, en términos de mecanismos internos, de debate, discusión, la sucesión de cumbres. Yo, en ese sentido, y ahora voy a tratar de compartir pantalla que resume un poquito esto, simplemente para que ustedes vean el contexto o el escenario político en el que China va operando y un poco esta simulación que yo quise así mostrar dentro de la planificación de la diplomacia china hacia la región. Fijémonos cómo era el escenario político a grandes rasgos, digamos, en 2011, 2010, 2011, donde había un predominio de gobiernos progresistas y obviamente donde se había formado un consenso en términos de la contraposición a la histórica influencia de los Estados Unidos. Y luego, bueno,
de alguna manera cierta reversión de ese ciclo a través de lo que podríamos llamar el ascenso del ala conservadora. Alguien en el gabinete chino diría, bueno, pero está muy bien crear ese foro y operar con el foro, pero ¿qué hace o cuáles son los problemas? Vamos a encontrarnos en muchos casos con que los cambios de gobierno pueden generar cambios de lealtades, distanciamiento, rupturas, en fin. Bueno, y alguien diría, la forma de compensar o de moderar esos posibles impactos negativos ante la variabilidad del contexto político latinoamericano será a través de la creación de una mayor, y hay que decirlo así, dependencia económica. Y eso es básicamente lo que se ha venido desarrollando a través del comercio, las inversiones y fundamentalmente el financiamiento, aun cuando es cierto que ha caído durante estos 2 últimos años. Entonces, digo, todo esto, esto ya lo mencioné. Uno de los indicadores tal vez más importantes de la instrumentalidad que para China ha tenido y tiene la CELAC, como lo mencioné, es esto. Cómo este tipo de operación política ha ido reduciendo los espacios de acción de Taiwán en nuestra región. Y por ende, de alguna manera, afectando también las relaciones, o los intereses, mejor dicho, de los Estados Unidos, tanto en Centroamérica como en el Caribe. Recordemos que hay países que históricamente tienen relaciones con China, como Cuba, por ejemplo, y que evidentemente, como dije antes, han requerido o requieren una reingeniería de la operación político-diplomática de los Estados Unidos a nivel subregional. Sobre el comercio no voy a hablar, pero evidentemente estos indicadores de intensificación de las corrientes de intercambio ha sido y es el gran instrumento en el marco de la diplomacia pragmática china para, como dije antes, a pesar de la variabilidad y los cambios en el escenario político latinoamericano, mantener, afianzar e impulsar los vínculos entre China y la CELAC. Uno de los capítulos más interesantes que hemos visto durante los últimos años ha sido la incorporación de varios países latinoamericanos al proyecto de la Ruta a la Seda. En este mapa que ustedes ven aquí, Colombia, si mal no recuerdo, en todo caso me corrigen luego, se incorporó formalmente en octubre del año pasado, después del viaje del presidente Petro a China continental. Es decir, si después de 10 años, ese gabinete que se reunió para planificar este tipo de despliegue por parte de China en la región se reuniera hoy, tal vez alguien diría, señores, acertamos, porque en términos cualitativos y cuantitativos, digamos así, el stock situacional de China en la región y fundamentalmente en lo que tiene que ver con el foro, con el ámbito CELAC, ha dado resultados por demás relevantes en términos de la proyección de sus intereses al mundo y fundamentalmente hacia la región y frente a su competidor estratégico como los Estados Unidos. Bueno, algunos desafíos, o mirar un poco para adelante, algunas reflexiones ya han sido expuestas y hay tal vez un debate en nuestros países sobre qué importante es la CELAC. Los cambios en el escenario político en algunos países evidentemente moderan la perspectiva de trabajar con CELAC. De hecho, la UNASUR ha quedado prácticamente desactivada. CELAC, bueno, depende de cada gobierno ese tipo de ponderación. Recordemos que Brasil se retira de CELAC en el 2020 bajo el gobierno de Bolsonaro y nuevamente reingresa bajo Lula. Ahí hay como una correlación evidentemente directa entre ideología y pertenencia, ¿no? A la CELAC. Entonces, esta cuestión de la correlación y la variabilidad de los ciclos políticos en América Latina es una variable a tener en cuenta. Obviamente, hay cuestiones en América Latina de histórica dispersión ideológica e intereses contrapuestos. Y porque nuestro discurso en estos 10 años se ha ido modificando. También ya estamos mucho más involucrados porque hay, obviamente, un mayor activismo global y regional por parte de Estados Unidos para contener, entre comillas, el avance chino. Hay una
digamos, una mayor presión, si ustedes quieren, político-diplomática, que obliga en algunos casos o que trata de imponernos una narrativa mucho más binaria entre democracia y autoritarismo. Es una forma de erosionar la posición relativa de China a nivel internacional y a nivel regional. Entonces, bueno, esto se cruza precisamente con los cambios en las posiciones políticas de algunos países y estos intentos de reversión o de moderar las relaciones, la intensidad de las relaciones que se tienen con China hasta este momento. Bueno, como dije antes, hay una postura distinta de los Estados Unidos, en este sentido, tanto a nivel regional como a nivel global. Me parece que para China sigue siendo importante la CELAC y lo seguirá siendo. Fue, es y será importante. ¿Por qué? Bueno, porque tiene representatividad, ofrece todavía ese marco de interlocución, ese espacio de interlocución eficiente y muy, muy claro y determinado respecto a nuestra región. Ha entrado en competencia, esto favorece, me parece, también a la CELAC, ¿no? Ha entrado en competencia con otros países. Europa se ha despertado de alguna manera y ha intentado recuperar espacios de interconexión con la región a través de la CELAC. Se mencionó la reunión con India, con Rusia. Es decir, hay por CELAC misma, digamos, este tipo de, digamos, rescate a través de estas cumbres, y en los cuales China, y en este rescate China tiene una posición tremendamente importante. Un capítulo que no mencioné, un tema que no mencioné es cuando China decía, bueno, algo se dijo, pero ¿por qué tanta importancia o tanta vinculación o tanta intensidad de vinculación? Porque China también ofrecía algo muy importante, que era incorporar al foro, no solamente dejarlo en el ámbito de la negociación diplomática o el diálogo diplomático, diplomatizarlo, vamos a decir así, sino fundamentalmente abrirlo a distintos actores, partidos políticos, gobiernos, actores subnacionales, comunidad de negocios, el ámbito académico, digamos, todo lo que tiene que ver con el mundo tecnológico o el sector tecnológico. Esa amplia oferta, en términos de participación de actores, me parece que también fue un gran crédito que atrajo, más allá de las simpatías ideológicas, a los gobiernos y a nuestros países para estrechar lazos durante esta década. Por eso, mirar hoy y mirar un poco para el futuro. Yo creo, mi opinión es que sostiene su relevancia como plataforma de interlocución. A China le sirve transmitir estas ideas, estas visiones. Una es la comunidad de futuro compartido para China y América Latina, pero una comunidad de destino compartido para toda la humanidad. Este tipo de alocución o de discurso que evidentemente religa, reticula los intereses sur-sur y trata de, bueno, evidentemente siempre apuntar al desarrollo común, al desarrollo compartido. Sin duda, sirve y servirá para construir confianza mutua, para retroalimentar el relacionamiento bilateral, que sin duda es evidentemente el de mayor intensidad, ya que a nivel de cumbres, bueno, la periodización de las cumbres de la CELAC suele ser, bueno, más espaciada, en cambio lo bilateral siempre es mucho más dinámico. Me parece que acá hay datos interesantes y en esta década lo que se ha visto y lo que me parece que corre más por cuenta de nuestra región, o si ustedes quieren de la CELAC en particular, ha habido cambios en la agenda. La agenda positiva de China, cuando comenzó la relación o cuando comenzó el foro, era una. Muchos de los temas continúan, por supuesto, pero hay muchos otros temas que tenemos que incorporar y que si no están dichos, incorporarlos. Y si están dichos, nosotros, como región, tenemos que tratar de maximizar su entidad. Sin duda, cooperación alimentaria y energética, clave, vienen de atrás. Economía digital, salud después del COVID, mucho más importante. Educación digital y fundamentalmente cambio climático, entre otras. Todo lo que ustedes en ciencia y tecnología, electromovilidad, inteligencia artificial, cooperación aeroespacial, muchísimos capítulos que nuestra región tiene realmente capacidades muy, muy bajas y escasas y que podrían ser bien reforzadas a través del aporte de China. Finalmente, me parece que a China le interesa la resiliencia de la CELAC.
que CELAC se sostenga, que sirva nuevamente o que siga siendo instrumentalmente útil a su proyección de poder y a su sostén de influencia en la región. Por eso, digamos, todo esto me parece que requiere pensarlo en términos de la necesidad de que la CELAC misma y la relación entre China y CELAC se piense en términos de permanente adaptación, de flexibilidad, en un contexto novedoso o diferente, donde hay debates muy críticos sobre el papel global y regional de China. Todos sabemos que hay, como digo, bueno, papel, sobre todo después de la invasión rusa a Ucrania, hay una relectura o intentos de relectura sobre el papel de China, el sistema político de China, el rol de China a nivel regional, global, etcétera. Y ese criticismo, de alguna manera, está permeando a nivel de gobiernos regionales. Y bueno, sin duda que cuando haya que establecer vínculos o negociaciones o un diálogo, estos factores interfieren o inciden en ese diálogo bilateral. Simplemente para terminar, creo que para China este cálculo del esfuerzo en términos de instrumentalidad, eficiencia y ganancia relativa que hace 10 años planificaron los colegas chinos en esa reunión de gabinete simulada, sigue estando vigente y necesitará, evidentemente, o necesita fundamentalmente desde nuestra parte adaptaciones, imaginando o incorporando siempre insumos de contexto que maximicen los beneficios que podemos tener a nivel regional de una relación con un actor tan determinante hoy y mañana como lo es China. Gracias. Muchísimas gracias, Sergio. Tu presentación también nos plantea bastantes preguntas, muy estimulantes. También nos da una visión también de esta CELAC desde una perspectiva geopolítica. Muchísimas gracias. Me gustaría también unirme a este reconocimiento que ha hecho José Luis sobre Carlos Moneta. En América Latina hay académicos que fueron pioneros en el estudio de Asia, en el estudio de China, y por supuesto para la red China y América Latina es un privilegio tener a Carlos Moneta como integrante, por supuesto también a Sergio, a José Luis, y también en Santiago de Chile a Roberto Durán, que ha formado a muchas generaciones. También en algún momento fue mi profesor en el Instituto de Estudios Internacionales de la Universidad de Chile en 1997. Y bueno, me gustaría presentarlo. Es siempre un privilegio aprender de esta generación que nos ha enseñado muchísimo y nos sigue enseñando. Roberto Durán es profesor en las cátedras de Organizaciones Internacionales y de Estudios Europeos en el Instituto de Ciencia Política de la Pontificia Universidad Católica de Chile. También es Current Research in Multilateral Diplomacy as a Framework to Current Foreign Policies. Y también de Theories of International Politics a Southern Hemisphere Perspective. Con una destacada trayectoria como académico e investigador en Chile y en el extranjero. Sus líneas de investigación son política multilateral, diplomacia preventiva y negociaciones diplomático-comerciales. Vamos a tener con él entonces los comentarios finales de esta webinar. Roberto, le doy la bienvenida. Muchísimas gracias, me siento sumamente honrado de estar acá. Me siento sumamente feliz de volver a ver a Carlos Moneta, después de muchos años. Es una felicidad especial. Quizás hay que tener la edad que tenemos como para ver que no es solamente algo que se dice de los dientes para afuera, sino que realmente es algo que se siente. Gracias por la invitación. Han sido exposiciones extraordinariamente rigurosas, aportadoras, muy ricas en el uso de distintos conceptos referidos a política internacional, diplomacia, política exterior, políticas comerciales, en fin, y sobre ello voy a hacer unos muy modestos comentarios que a mi juicio resaltarían al tenor de la presentación. Quiero empezar, sin embargo, también comentando lo que decía el profesor Moneta, es decir, sobre el preocuparse de los temas
operacionales en materia de política exterior, en materia de acuerdos multilaterales sobre todo. Porque a veces hay un descuido muy grande, es lo que yo verifico por lo menos, entre lo que es el llegar a acuerdos formales sobre el tratamiento de determinados temas a implementar políticas específicas en virtud de esos acuerdos formales. Y eso es por las dificultades que en nuestro continente existen en la disociación a veces entre lo que se implementa como política exterior y los procesos internos de cada país que van reconfigurando y configurando las distintas orientaciones que necesariamente tiene después la política exterior. Quizás en ese ámbito una de las cosas que queda siempre presente y a mí me llama la atención es la persistencia de un estilo diplomático multilateral que está como por encima de eso y que sigue existiendo a pesar de encontradas dificultades o algunas veces de discrepancias bastante difíciles y que son a veces insalvables. A mí me llama la atención la persistencia organizacional del UNASUR, por ejemplo, a pesar de que ha habido tanto movimiento en contra crítico y empezó siendo un movimiento que concitó un interés diplomático generalizado en la región. Entonces yo creo que los temas operacionales del profesor Moneta son pertinentes de tomar en cuenta y es lo que va a estar empujándome en estos comentarios. Quiero felicitar a la presentación del profesor Morales. Yo creo que fue muy esclarecedora en el sentido que nos hizo un panorama general sobre el tema y detenerme un poco en lo que son los planes de acción, ¿no es cierto? Que un eventual plan de acción, un cuarto plan, un tercer plan de acción que podría, según decía él, prolongarse de este año probablemente hasta el año 2027. Ahora, los planes de acción, a mi juicio, son muy parecidos a la inercia de los libros blancos. A veces determinados países dicen, o determinados grupos de países, generalmente son los países, solamente los países. Es un libro blanco sobre defensa, por ejemplo. Yo estuve involucrado en los libros blancos de defensa en mi país durante algún tiempo también. Y se produce una especial inercia porque es un statement, es una postura que normalmente va más allá y viene más acá también de lo que se puede implementar a partir de un libro blanco. Y tengo la impresión que los planes de acción tienen la misma rémora en ese sentido. A veces es mucho más grande el deseo de hacer cosas que el hacer cosas concretas por las vicisitudes que me permití exponer anteriormente, es decir, la presencia persistente en los países latinoamericanos de los factores de política interna, que probablemente tampoco son menores en la República Popular China. Lo que pasa es que no los conocemos en profundidad por distintas razones, pero no me parece, o sea, no creo inviable pensar que ese proceso también se hubiera verificado ahí. Pero es interesante la idea de recoger que estos planes de acción podrían irse perfeccionando en el sentido de, nuevamente, de hacer más operacional el tema de los encuentros multilaterales y la actitud que un país importante como la República Popular China mira a este grupo de países, ¿cómo se llama?, latinoamericanos, los grupos sudamericanos, centroamericanos y caribeños en este caso. Y repito acá lo que el profesor León Manríquez dice, si me permiten, es precisamente la descoordinación de los libros blancos. La descoordinación que en el tiempo y la descoordinación, digamos, operacional. Y aquí él apunta un tema que a mí me llama mucho la atención, que es la persistencia de la bilateralidad como estilo diplomático. Hay algo que queda en la bilateralidad, en la postura de cada país respecto de otro, que no se verifica necesariamente en el ámbito multilateral, ya sean discrepancias o no discrepancias, estoy diciendo como estilo, en este caso estilo diplomático. Y tengo la impresión, al igual que creo que lo plantea él, que la bilateralidad es casi inexpugnable en algunos casos, casi muy difícil de superar, muy difícil también de sobrellevar y entender, ¿no? Si uno quiere estar involucrado en un proceso de negociación multilateral, pero no se puede olvidar, no se puede dejar de lado. Las reservas en las conferencias,
alguna vez una brillante estudiante mía en la Universidad Católica, es un relevo de las posiciones antes de llegar a los acuerdos multilaterales. O sea, qué es lo que dicen los países y cómo va cambiando el discurso, cómo van cambiando las posturas de acuerdo a la forma en que se interpreta lo que el país dice, pero también cómo el país va evolucionando dentro de los pocos días que son esas conferencias en finalmente hacer un statement, una postura final sobre el acuerdo. Y la bilateralidad, como estilo, a mi juicio, está bastante presente. Me llama mucho la atención y comparto mucho lo que el profesor Cesarino se expuso. Yo diría, será porque yo trabajo mucho con simulaciones desde hace muchos años. Eh, y simular que el gobierno chino se reúne mientras te ubicar, profesor, hacia la primera década del siglo XXI. ¿Qué es lo que podemos hacer? ¿Cómo podemos mirar? Somos un país que está surgiendo y está surgiendo mundialmente, no solamente regionalmente. Tenemos que tener conciencia de eso. Entonces, así vistas las cosas, ¿cómo vemos este cúmulo de países, estos países tan interesantes, y cómo podemos allegar con ellos algún tipo de acuerdo que nos beneficie, ya sea por el tema de Taiwán, pero también por el tema de lo que China va a hacer con Taiwán, ¿no? En términos específicos, sin entrar a especular sobre eso, claro. Entonces, yo creo que en realidad, profesor Cesarín, era esa una realidad, no era solamente una simulación, yo creo que así lo hicieron. Creo yo que si yo hubiera formado parte de esa tertulia de diplomáticos y políticos chinos, habría dicho, esta es la forma de proceder. Y creo que el estilo comercial y el estilo diplomático de la República Popular China hacia CELAC y hacia otros grupos, digamos, o otras entidades multilaterales, es específicamente seguir una sensación planificada anteriormente. El régimen político chino permite una planificación en el largo plazo. No vamos a entrar por qué razones sucede, pero es así. Entonces, las vicisitudes que puedan incorporarse internamente o que puedan surgir, y no veo por qué, repito, que no veo por qué no puedan surgir, se dilatan o se arreglan de otra manera, ¿no? Entonces, yo creo que el estilo diplomático comercial se fijó en ese momento. También lo que usted dijo sobre la pertenencia a la CELAC me llamó mucho la atención. ¿Cuán pertinente es? A ver, cuando yo estudiaba sociología siempre se hablaba del grupo de referencia y el grupo de pertenencia. Uno pertenece a una determinada clase social, sector social, pero tiene como fijado un grupo de pertenencia que va a ser el grupo de profesionales que voy a formar cuando yo esté trabajando fuera de la universidad. La edad me va a dar también otro grupo de pertenencia. Y yo tengo la impresión que la pertenencia a la CELAC, y aquí puedo arriesgar un juicio bastante, ¿cómo se llama? Quizás un poco extremo, es ubicua 100%, o sea, es estrictamente circunstancial. Y se hace porque, bueno, es en el estricto rigor de que cuando se critica a Naciones Unidas porque no hace lo que tiene que hacer, es mejor seguir dentro de Naciones Unidas que estar fuera. Y aquí se ocurre, a mi juicio, un razonamiento muy parecido. Entonces, de ahí que la CELAC sea congruente y funcional, a mi juicio, a los propósitos de la política exterior, y lo recalco siempre porque yo trato de hablar del estilo diplomático, que es mi tema, sí, considerado hace más o menos 5 o 6 años. La forma de acercamiento, ¿no es cierto?, en que la política exterior de la República Popular China se establece. Y finalmente, permítanme, por favor, hacer una pequeña distinción a partir de estas mismas. Hay un tema de acercamiento científico, tecnológico, pero también educacional, interesantísimo por parte de la República Popular China, que es el tema satelital, el Beidou. Yo lo vi esto cuando estaba preparándome para saber de qué se trataba todo esto. Los grandes países más desarrollados, digamos, desde el punto de vista científico y tecnológico, compiten por tener una mayor presencia satelital con el objeto de cubrir la información sobre la Tierra, en el fondo, por decirlo de manera.
el GPS creado por los Estados Unidos y después lo hecho por Shlos, que es el sistema ruso, y ahora el Beidou, que lo hace, que quiere decir Osa Polar, según vi, la República Popular China. Es un procedimiento interesante, solo que el proceso chino, y lo reconoce el mismo proceso, tiene una dificultad, tiene 35 satélites dando vuelta a la Tierra, China. Bueno, es mucha la información que proviene de ellos y a veces la información se contrapone y crea confusión en las entidades que reciben eso. Mi idea, muy sencilla, muy humilde proposición es, ¿por qué a través de CELAC como CELAC y CELAC Europa, Unión Europea, y por ahí encontrar un link, un enlace con CELAC, República Popular China, de solicitar mayor colaboración con otro sistema, que es el sistema Galileo europeo? Y ese sistema ha definido mucho más fácilmente el tema de llegada y creo que es un tema científico, un tema tecnológico que podría aunar muchísimo a iniciativa latinoamericana, ¿no es cierto? El acercamiento científico que tiene que bregar por el bien de la humanidad, en este caso, entre el esfuerzo de la Unión Europea y el esfuerzo que hace la República Popular China. Es una proposición simplemente que me llamó mucho la atención cuando estuve viendo los distintos ámbitos de este trabajo. Muchísimas gracias por su paciencia y muy honrado nuevamente de estar aquí. Gracias. Muchísimas gracias, Roberto. Realmente el honor es nuestro y también para la audiencia escucharlo, sus reflexiones, destacando también las ideas principales que hemos visto también durante la webinar y también una visión propositiva que también desde el mundo académico es importante no solo reflexionar, sino que también hacer algunas propuestas, como en este caso, que tiene que ver con el tema científico-tecnológico y por supuesto desde una visión también comparada, ¿cierto? Desde Foro China-CELAC, Foro Unión Europea CELAC, que también ha tomado un nuevo brío, ¿cierto? Se está retomando. Tenemos por parte de la audiencia preguntas muy puntuales. La verdad, no tantas preguntas, pero bueno, también podemos nosotros formular algunas preguntas para los ponentes, para Sergio, José Luis. Y bueno, Daniel nos dejó porque ya es muy tarde en China. Pero una pregunta tiene que ver con, bueno, Giorgio Romano pregunta, ya hay varios países que se han adherido a la iniciativa de la Franja y la Ruta, BRI, por sus siglas en inglés. ¿Cuál es la posibilidad de desarrollar cierta perspectiva comparada con el foro China-CELAC? Tal vez esta es una pregunta que pueden responder de manera compartida. Sergio, José Luis. Bueno, sobre la franja y la ruta, bueno, creo que es una iniciativa importante, es verdad. Pero a mí me llama de verdad mucho la atención la capacidad china, ¿no? De hacer que las cosas se discutan en los términos en que ellos proponen las cosas. En realidad, si analizamos el tema de América Latina, pues creo que es un poco impostada la inclusión de los países latinoamericanos en la seda y la ruta. Por supuesto que los países, por una cuestión diplomática, tienen que decir que ellos sí se van a integrar. Pero me parece a mí que hay que también empezar a discutir las cosas desde este lado, desde coordenadas propuestas desde aquí. Eh, no solo en términos pues de las modas, ¿no? Eh, También me llama mucho la atención en muchos foros sobre China, toda esta discusión sobre si China es un poder revisionista o no, sobre si hay un ADN confuciano en China que hará imposible que tenga conflictos, en fin,
creo que China ha sido muy, muy inteligente, y mis respetos, como para imponer este poder suave, incluso en la academia, para, insisto, discutir los temas en los términos en que los chinos quieren, ¿no? Y ahí estamos todos marchando, ¿no? Al ritmo de los BRICS, al ritmo de la franja y la ruta, al ritmo de esa agenda académica que con mucha habilidad se define desde China. En fin, yo insisto, creo que más allá de las implicaciones de conectividad, de la franja y la ruta y demás, pues los temas importantes para América Latina, pues ahora son la ayuda al desarrollo, el comercio, este tema de sobreendeudamiento de algunos países que señalé, en fin, creo que esos son, aparte de todo lo demás que se quiera, los temas sobre los cuales deberíamos estar hablando, eh, desde una perspectiva latinoamericana. Esa sería mi posición. Muchas gracias, José Luis. Sergio, ¿algo para agregar? Simplemente concuerdo con la posición, con las reflexiones de José Luis. Yo he citado en algunas ocasiones que evidentemente China y el discurso de China, la oferta de China bajo eso, es una matriz de discurso muy atractiva, donde evidentemente somos países que necesitamos financiamiento externo. En estos contextos en los que se ha discutido mucho el papel de los organismos financieros internacionales, que aún sigue, ¿no es cierto? El hecho de la oferta de China de financiamiento siempre ha sido atractiva. Entonces hay una articulación discursiva de parte chística, algo que nos gusta y un atractivo, lo otro obviamente, y en lo que tiene que ver con lo fáctico, lo concreto, la oferta concreta de dinero, de financiamiento, eh, bajo que han puesto la región, la última tal vez más importante, acá en el sur, es el puerto de Chancay en Perú. Pero digo, China ha armado un combo, como dije antes, en términos de presentación de estas grandes obras de infraestructura, como en Argentina, el Belgrano Cargas, en fin, puentes, carreteras en otros países, todo bajo la Belt and Road o la iniciativa La Franja, la Ruta. También tenemos que recordar que desde este punto de vista es una forma de legitimar las dimensiones en que opera la iniciativa de la Franja de la Ruta. Recordemos que hay una dimensión marítima que tiene que ver con lo portuario, infraestructura, logística. Este es un capítulo fascinante que no tenemos tiempo para tratar ahora. Digamos, la terrestre, vial o carretera, digamos así, y la digital. Y ahí es donde volvemos y tomamos los temas que de alguna manera ya hemos planteado respecto a educación digital, economía digital, todo el debate sobre la participación de empresas chinas como Huawei en redes 5G, etc. Entonces, me parece que carencias de América Latina, la gran oferta china, la competitividad china y el hecho de que el financiamiento chino ha fluido hacia esos proyectos enmarcados en su mayoría en el marco de la BRI, bueno, nos han hecho mucho más seductora la oferta china. No sé si Roberto quiere agregar algún comentario final y con esto ya terminamos porque sabemos que en el Cono Sur es hora de almuerzo. Bueno, es hora de almuerzo también en México casi, ¿sí? Casi. Y bueno, tal vez un comentario final del profesor Durán. Muchísimas gracias, muy amable. Solo respaldar las inquietudes. Yo tengo la impresión, quizás, y en esto voy a ser bastante franco, que los procedimientos de acercamiento de China hacia América Latina en un primer instante fueron muy especiales y con un ámbito yo no descarto, por qué no, una generosidad en su ofrecimiento, pero que iba acompañado de una forma de hacer las cosas de acuerdo más bien a la postura que ellos estaban enfrentando en determinadas circunstancias,
Y no desconsiderando lo que dice el país, sino que más bien tratando de arreglar los temas. En el año 2000, creo que fue el 2005, el 2006, en un país sudamericano llegó una delegación china ofreciendo comprar un producto que hacía, que tiene todavía, que hace este país sudamericano a un precio estable y establecido y que no se debiera haber violado si se llegara a un acuerdo bilateral en ese sentido, sobre la producción de ese bien y a un determinado precio. El país reaccionó diciendo que no lo iba a hacer porque eso infringía la forma en que se entendía el comercio internacional por el país, en el sentido que la obediencia, o más bien dicho, el tomar en consideración las reglas de la Organización Mundial del Comercio, que en ese momento estaba muy recientemente creada, se alejaba de este tipo de bilateralidades porque podían caer dentro ¿cómo se llama? De las costumbres anteriores, en donde los pactos de los países se desdecían de lo que eran los pactos multilaterales hechos y, digamos, y programados con mucho bombo, como se dice en Chile. El país que lo ofrecía lo entendió perfectamente, se retiró, nunca más se oyó hablar de este tema y las relaciones entre los dos países fueron extraordinariamente cordiales. Ese ofrecimiento lo hizo una delegación de la República Popular China en la República de Chile y se trataba del cobre, ¿no? De fijar un precio estable del cobre. No llegó a mayores porque no tenía por qué ser un inconveniente, no tenía por qué ser esto, pero sí dice relación con el hecho de repito la palabra, una forma de estilo. Probablemente después China siguió con eso de otra manera, pero lo que pasa, es que mi idea, a veces los países cuando son más importantes o van en un curso que les reconoce la política mundial, el estatus que ellos tienen, o el estatus al que ellos acceden, estos países, hay un problema de lealtades muy fuertes desde el punto de vista diplomático. ¿Cuál es esta? ¿Aliento mi rol de gran potencia o me subsumo en los apoyos bilaterales o multilaterales que no van en esa dirección? Y yo creo sinceramente que la República Popular China, en la posición actual y estatus en que está actualmente, es una pregunta que se tiene que hacer todos los días, cuando se acercan a negociar o se acercan a proponer negociaciones con otros países. Estas cosas no son malas ni buenas, son cosas que suceden, son cosas que se presentan, y tienen la realidad por delante. Yo creo que en esto nuevamente coincido con el profesor León Manríquez, lo digo muy abiertamente. Creo que es hora también que América Latina haga proposiciones que sean conducentes a que no vaya a desmedrarse el estatus de la República Popular China, porque no tiene ningún sentido hacer una proposición en esa dirección, sino que buscar una forma de venimiento en donde las dos partes se sientan compartiendo precisamente una negociación que dé frutos positivos para ambos lados. Creo que el futuro de la relación entre CELAC y la República Popular China debiera en algún sentido estar marcada por ese tipo de dirección. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Roberto. Ahora quisiera despedirme. En primer lugar, agradecer a cada uno de los ponentes, a José Luis León Manríquez desde Ciudad de México, a Daniel desde China, Sergio Cesarín, Carlos Moneta desde Buenos Aires, Argentina, y Roberto Durán desde Santiago de Chile. Muchísimas gracias. Son reflexiones que, por supuesto, nos estimulan a seguir desarrollando nuevas actividades, nuevas investigaciones. Quiero hacerles extensiva también a ustedes las felicitaciones por parte de la audiencia desde distintos países, desde México, desde Colombia, desde distintas partes donde nos llegan los mensajes. Gracias nuevamente. Esperamos, por supuesto, seguir contribuyendo a la reflexión de estas relaciones y especialmente a la reflexión desde nuestra querida América Latina,
que pueda ser, por supuesto, más proactiva, no solamente receptiva, sino que también más propositiva y tratando de que estas relaciones que son asimétricas traten de estrecharse un poquito más. Le mando un saludo a todos, a la audiencia. Espero que nos volvamos a reunir próximamente de manera online o presencial y como siempre, un abrazo para todos y nos vemos próximamente.